Eh, Buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Cordero. Soy estudiante de Ingeniería Agroforestal. Voy en octavo, noveno semestre finalizando. Eh, Pertenezco al CAT de San José del Guaviare, vivo en San José. Bueno, hoy hablamos sobre políticas agrarias, sobre el curso de políticas agrarias, el cual es eso, vamos a hablar sobre la parte de la plantación de los plátanos. Localización: Departamento del Guaviare, municipio de San José del Guaviare. Centro poblado: La Carpa. Comprende uno de los centros poblados del municipio de San José del Guaviare: El Capricho, La Carpa y Cachicamo. La carpa servirá como un centro de complemento regional de apoyo a las veredas vecinas articuladas en una zona de producción sostenible con énfasis en el desarrollo agroforestal. Dadas las actuales condiciones del municipio, el desarrollo económico se constituye en una pieza estratégica para el territorio municipal. Así visto, se pretende romper con la estructura tradicional de producción y mercadeo que no genera beneficios para la población del municipio y que no permite romper la dependencia del cultivo ilícito. En tal sentido, se aunarán esfuerzos para determinar y favorecer los productos que resulten competitivos al nivel regional, sin que con ellos se pierda la perspectiva de la seguridad alimentaria que deberá ser garantizada. Forma de producción del plátano. El plátano es una planta perenne que se reemplaza, no crecen de una semilla sino de un bulbo o un rizoma. Se recomienda siembra de plátano a una distancia de 3,5 por 3,5 metros, obteniendo una población de 945 plantas de plátano por hectárea, a 3 bolillos junto a 417 plantas de cacao y árboles de maderables. Preparación y tratamiento de la semilla. La semilla, en este caso el rizoma, debe ser pelada, eliminando la tierra adherida a ella, raíces, etc. y todo tejido dañado por picudo u otros insectos. Una vez limpia, debe ser desinfectada para que quede libre de patógenos. Inmersión de la semilla por 5 a 10 minutos en una mezcla de insecticida y fungicida. Selección del terreno. Uno de los factores de mayor importancia al establecer el cultivo, ya que guarda relación con la vida útil y calidad de la plantación, con posibilidad de mecanización de ciertas labores. Facilidad de cosecha y manejo de problemas fitosanitarios. Debe estar cerca de fuentes hídricas con vías de acceso y tener buen drenaje. Bueno, en lo siguiente encontramos lo que es la adecuación del terreno. La preparación del terreno para la siembra de plátano depende de factores como la procedencia del lote a sembrar. Se debe involucrar mínimo de las labores para evitar disturbar el suelo y no predisponer las plantas al volcamiento. Se debe realizar controlando la mecánica y químicamente las malezas, dependiendo del estado de estas. Encontramos luego el apartado del drenaje. Entonces, en los drenajes se debe realizar en regiones húmedas en donde la precipitación anual es alta y los suelos son planos o ligeramente ondulados, o ligeramente ondulados, ya que su objetivo es la evaluación del exceso de agua que se encuentra bien sea en la superficie del suelo o en la mayor profundidad, propiciando así buenas condiciones de airación en las zonas radicular. Bueno, encontramos entonces el punto A, canales primarios. Tienen como función recoger y evacuar rápidamente las aguas provenientes de los canales secundarios y terciarios. B, canales secundarios. Constituye la base del sistema de drenaje. Su profundidad y frecuencia están determinados por la topografía y el nivel freático de los suelos. Canales terciarios.
Bueno, en esta parte encontramos lo que lo que donde depositan sus aguas en los canales secundarios. Sirven para mantener el nivel freático a una profundidad adecuada para las raíces. Para las raíces evacúan rápidamente las aguas superficiales evitando encharcamientos, entre otros. En esta siguiente diapositiva encontramos la densidad de siembra. La densidad de siembra en las musáceas influye sobre el rendimiento, producción y la vida útil de las plantaciones. La distancia a la que se siembra una planta de otra depende de la fertilidad del suelo y del mercado final en cada localidad. En esa encontramos la tabla en la cual pues la distancia de siembra en plátanos. Bueno, luego encontramos producción por hectárea de plátano. Bueno, este siguiente se puede sacar un documento de la parte del Ministerio de Agricultura y otros dos documentos, el cual pues para poder tener cómo se realizaba la producción de plátano y cómo se encuentra, esa información fue hace más o menos de entre 2-3 años más o menos, 2016-2017. Dice, en Colombia existe actualmente más de 400.000 hectáreas cultivadas con plátano, de los cuales 280.600 hectáreas se encuentran en la zona central cafetera, cuyo volumen de producción es el orden de 1,7 millones de toneladas al año, con un rendimiento promedio de 6.1 toneladas por hectárea. Este rendimiento se considera relativamente bajo, por cuanto si se utilizan las nuevas tecnologías de producción agrícola es posible alcanzar niveles de 50,1 toneladas por hectárea. El aumento y crecimiento de la población, que es paralelo a la demanda de consumo de alimentos, requiere de nuevas alternativas que eviten la contaminación y la destrucción del ambiente y contribuyan al crecimiento de la productividad. Al respecto, algunas soluciones posibles incluyen la utilización de diferentes sistemas de cultivo, como lo que es asocios y intercalamientos, o bien el empleo de altas densidades de siembra. Luego encontramos las altas densidades de siembra en cultivos como banano, cacao, café, inciden en mayores rendimientos por unidad de área, sin demeritar la calidad de las cosechas, beneficiando con ello al agricultor con mayores ingresos y rentabilidad de sus plantaciones. Eso fue pues uno de los párrafos que se sacó de acuerdo para poder comprender la comparación entre otros cultivos. En el caso del café se han observado incrementos del 71% en 5 cosechas con densidad de 10.000 plantas por hectárea respecto a las poblaciones de 2.500 plantas por hectárea. En cacao se han registrado incrementos del 60% con 1,333 plantas por hectárea al compararse con densidades normales de 625 plantas por hectárea. En el caso del cultivo del plátano, Belalcázar observaron incrementos de la producción por el orden de 270% y 345% con densidad de 3.000 y 5.000 plantas por hectárea, respectivamente comparadas con la densidad de 1.000 hectáreas por hectárea empleadas por los productores. Otro efecto de las altas densidades de siembra incluyen el crecimiento del tiempo de belloteo o parición a cosecha, pero también se ha observado algo sumamente importante, como lo es una menor incidencia y severidad del ataque de la cigatoca negra en los cultivos de plátano y banano. El peso de los racimos por unidad producida es menor, pero este factor se compensa a tener un mayor número de unidades productivas por unidad de área, situación que también se observa el cultivo del café. Bueno, luego encontramos la importancia de la economía. Bueno, luego encontramos
una importancia económica. Para hacer un uso más apropiado de la tierra y para aumentar la rentabilidad de los cultivos, el hombre ha recurrido al empleo de prácticas agronómicas y cultivariedades altamente productivas. Para el caso del cultivo del plátano se presenta una nueva alternativa la cual hace relación a la siembra de las altas densidades de población a un solo ciclo de producción mediante la siembra de una o dos o tres plantas por sitio o a una misma o diferentes distancias de siembra. Esta modalidad induce a manejar el plátano como un cultivo anual, de tal manera que una vez efectuada la recolección del primer ciclo de producción, se procede a eliminar la plantación. Si bien es necesario que, respecto a las explotaciones tradicionales, ese sistema modifique cualitativa y cuantitativamente los parámetros de crecimiento y desarrollo, ello se compensa con los altos rendimientos que pueden ser incrementados hasta el 100%. Época de producción. El tiempo entre la siembra de una planta de plátano y la cosecha del racimo es de 9 a 12 meses. La flor aparece en el sexto o séptimo mes. Luego encontramos el racimo unidad por cosecha, el cual pues el racimo pesa entre 30 a 40 kilos. El peso neto del racimo, que es el peso sin raíz, está entre 38 y 45 kilos, con un número de dedos por racimo de 246 a 274. El peso de los dedos individuales oscila entre 100 a 150 gramos. Así, por medio de la resolución del 336 expedida en agosto pasado, en el 2016, el Ministerio de Agricultura reglamentó todos los bultos que se comercializan en Colombia deben ser pesar máximo 50 kilos, el mayor peso que una persona que uno puede cargar con sus hombros, según la OIT. Bueno, a continuación encontramos el costo de producción por unidad de área, en el cual pues aquí como podemos ver costo de establecimiento de plátano, concepto de detalle, adecuación de terreno, eliminación y repique de rastrojo, limpia de terreno, una jornada, una cantidad de un valor de 40,000 pesos. Bueno, entonces ahí más o menos que el costo en total de todo es de 3.505.000 pesos. Todo el costo de producción por unidad de área. Aquí podemos encontrar otro. Cuestión de labores culturales del cultivo, entre otros por jornadas y por cantidad de trabajadores. Generalidad, identifique las problemáticas que aquejan al producto y la potencialidad del mismo es del producto. La cigarra negra es el principal problema fitopatológico del cultivo de plátano, y su combate representa una parte importante de los costos de producción, especialmente en sitios con alta precipitación. Pico negro es una plaga de importancia económica en el cultivo de plátano, y de las poblaciones altas de este insecto ocasionan la presencia de túneles o galerías en el cormo que afectan la base y el pseudo tallo de la planta. Nematodos. El cultivo del plátano es afectado económicamente por fitonematodos, especialmente por Rhabdopolis similis. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esté bien. Nuevamente muchas gracias. Gracias profesora y compañeros y compañeras.